oraindik ere badu, orain apego hori edo behintzat borroka euskalduntan, berak bere eskributan jartzen du, yo también fui combatiente de Euskadi. En perfecto castellano. Bai, oso gaztelera honean. Eta horra aipatzen du, amaieran, berak Irunera Abram Gostinski izenarekin iritsi zela, eta Aitorrek aipatu bezala Stoutxaren kasuan ere oso ohikoa zen gerra ez izen edo nombre de combate delarikoak jartzea, eta berak kasu honetan ez izena jarrizun Pierre Martel, eta justu ostras, badugu Pierre Martel lokalizatuta non ibili zen, Perezagoan justo Stoutxarekin batera ibili zen toki guztitan, eta justo bukaeran topatu genuen bere argazki ere, ez? Eta pixkat bi bizitza historio horiek uztartuta, kasualki Gostinskik aipatzen du bere eskuizkribuan, badagoela ere recorte bat como prueba de haber estado en el Frente Vasco en exactamente los combates de Guipúzcoa, un recorte de a mediados de agosto del Frente Popular, eta efectivamente justo del 15 de agosto en la revista periódico Frente Popular que se imprimía aquí en Donosti, pues aparecen tanto Stoutxa como Pierre Martel como otros dos combatientes en la plaza de Andoain, delante del ayuntamiento, a pesar de que la calidad no es muy buena, sí que se puede identificar, pues bien fácil, que estamos hablando de Andoain, ¿no? Orduan, zentzu horretan ere, beste bizitza historio bat, Irunen amaitutzat ematen zenak, kasu honetan, Errusiako artxibotik ateratako informazioa dela eta, topatzen dugu, bere periploa ere, eta bintzat, bere bizitza historio hori, osatu edo bintzat osatzea lortu dugula, eta kasu honetan ere, zabaltzea, orain arte zegoen informazioarekin, ez? Eta gero badago azken kasu bat, hiru troskista etorri zirela Belgikatik, Louis Boulanger, Pierre Sabitz eta René Pasque delarikoak, hiruak ezkertiarrak, laugarren internazionalistako parte ziren, troskistak ziren beraiek, eta artxibo hau, beraien gutunak topatu ditugu Amsterdameko artxiboan, hau ere inegirotasuna, galdetu genuen aber norbaitek noizbait ikertu zuen horren inguruan, eta ipatu zuten zera matzatela gerratik hemendik hartutako informazioan arabera, ia 80 urte luzez bertan, eta gutunak frantsesez idatzi daude, baina dute kriston karga, ze egunetik egunera, eguneroko bat egiten dute ia, osea, bi egunetik behin gutun bat bialtze zuten Bélgikara, empezando desde el día 15 de agosto, que escriben a Andreu Nin, fue un conocido político, igual aquí no tanto, pero más en la zona de Cataluña, Levante, Aragón, y desde el 15 van escribiendo cada 2 días, a veces ahí se repiten un día, luego hay un salto de 3, llegan el 23 de agosto a Toulouse, el 24 ya pasan el puente internacional a Irún y en esos 10 días de combate son días intensos, se escriben, si no me equivoco, 3 cartas en ese periodo de tiempo. Pierre Sabitz es herido a primeros de septiembre en Puncha. René Pasque, dela orain arte lokalizatuta genuen bakarra, Irungo frontean hiltzen da, justo bus batek gainera pasartea da oso krudela eta oso naturala kontatzen du, baina oso krudela gero hori guztia kontatzen, aipatzen du nola obus batek bete-betean ematen dio, eta behin obus alertzen denean bere gorputza desagertu zela, hor ja etzegola ezer gertatzen, eta bere kontatzen dute, ez? Nuestro compañero y camarada René ha sido alcanzado por un obús, su cuerpo yace en las tierras de... no sé, en las tierras de libertad, ez dakit nola ematen duen izena horrela ere, pues pixkat, pelikulari ere referentzia ginez gerra zilaren inguruan, eta hirugarren pertsona dena, Louis Boulanger aipatu dugun hau, da gehienak berak idazten ditunak, René hilda hasieran, Sabitz zauritua, eta gero ja Hendaiara pasatzen dute, berak kontatzen du gerraren azkeneko unean, eta Irungo, bai irailaren 2, 3 eta 4ean, zuten berri, bombardaketen berri, nola kolpista ia Puntxatikan Behobiara datozten, eta da pasarte bat, benetan, oioi purdia jartzeko modukoa irakurtzen duzunean, ze kontatzen dute tokian tokiko pasartea, egunean bertan, beraiek han bertan zeudelarik testigu gisa, eta kontatzen dute emozionalidade eta dauten kriston karga horrekin, zatezu, Belgikatik etorritako 3 gaztek hemen burrukan daudela, hoitako bat borroketan hiltzen da, bestea zauritzen dute, 3. dago bakarrik ileso edo behintzat borroketan jarraitzeko prest,
bada karga bat, eta orain arte horrelako gai bat ikertu gabe egoteak ere, kasu honetan niri historialari bezala, ez dakit amorrua edo behintzat bai bultzatzen dit, gai honi hartu eta behintzat gizarteratzeko, ez? Aurretik esan dudan bezala, pues estos voluntarios internacionales han sido los eternos olvidados, ya que no han tenido ni un tipo de apego, ni un tipo de vínculo, tanto con la sociedad guipuzcoana como la vasca, pues los eternos olvidados en este caso. Y si ya tenemos a los eternos y las eternas olvidadas, que han sido miles y miles de personas vascas que han sido represaliadas durante la guerra, o que han muerto en combate, o que han sido fusiladas, o que han sido represaliadas, si ya de por sí esas las hemos tenido casi en el eterno olvido, precedido de un silencio por una dictadura, pero lo hemos tenido en el olvido, pues qué decir de estas personas que vinieron de fuera, que tenían primero la barrera del idioma muy importante, que yo a veces puedo llegar a no comprender cómo hace 90 años, con la no socialización que podía haber, cómo se podían contactar unos a otros, pues como ha comentado John, de 6 nacionalidades distintas, no sé si 6, pero yo creo que alguna más igual también, polacos, austríacos, italianos, alemanes, franceses, italianos, belgas, tenemos una imagen muy variopintesca en ese aspecto del territorio europeo. También tenemos el caso de Bill Williamson, que cruzó el charco casi de pura casualidad el 23-24 de julio, llegó a Portugalete y enseguida se trasladó a Donosti, que es, creo que, el único caso que tenemos documentado y que saldrá también seguramente, que vino como internacionalista cruzando el océano. El resto todos corresponden al territorio europeo. Orduan pixka bat, balioan jarri horrelako bizitza historioak ere, gero azkenik hor baduzute argazkia ere, Hernaniko burruketan egon zen Jean-Louis Benepoel deituriko internazionalista bat, bera ere adinean ja sartuta, 50 urte ingurukoa, Hernanin egon ostean, Jaraman eta Beltxiteko burruketan ere egon zen, bizirik ateratzen handikan, baina bertan ere egon zen, eta pixkat kasu hori ere, deigarria egin zaigu ez, zuzenean ona etorri, Hernanira eraman, eta gero Hernanitikan ja, Jarama eta Beltxite bezalako, horretik aipatu du Aitorra bezala ez, izen edo behintzat, fama edo memoria hori hartu duten, bi gotorlekutan, burruketan egotea ez, orduan pixkat, hau izan da orain arte ikerketak eman dizkigun, Jonek aipatu bezala, fruitu horiek, etorkizunean espero dugu fruitu gehiago ematea, eta hori guztia liburuan ikusiko gula plasmatu eta pixka. Siguiendo con la pequeña historia, siempre nos parece importante hacer una apelación a la ciudadanía para que la gente que pueda tener información, documentación al respecto, pueda aportárnosla, porque siempre nos parece que esa pequeña historia es importantísima para englobarla y para completarla, ¿verdad? Hortaz, deialdi bat egin dugu, deialdi bat egiten diogu, Gipuzkoar eta Euskal Herritarrei informazioa baldin badute, gurekin harremanetan jartzeko mesedez telefono bat badago, jarri dugu ere bai e-mail bat, internacionalistak@gmail.com, eta gurekin harremanetan jarraitezen mesedez. Estamos seguros y seguras de que habrá información valiosísima, testimonios que les han contado sus amoñas, sus aitonas, y que nos puedan compartir para completarlo. Eta bukatzeko Jon, nire zuzuke... Ez, daukat besterekan. Galderak. Norbaitek galderarik edo badauka, nik uste eta azalpen zabalak eman ditugula ya, baina... Zabale, igual. Alemanes también. Eso es. Alemanes. A ver, canadienses, croatas también, de Pola, de Croacia también, de Ucrania también, alguno. ¿Marroquíes? No, marroquíes estaban con los golpistas. ¿En qué periodo? O sea, si hacemos... De julio a septiembre, del 36. De julio llegaron en agosto los primeros. Sí, los primeros en agosto, a principios de agosto, el 8, 10, 12, por ahí. Eso, los primeros llegan 8, 10, 12 de agosto, teniendo en cuenta Donosti se ocupa el 13. De septiembre. El 24 de septiembre solo queda el territorio guipuzcoano, solo quedan Eibar y Elgeta. Eso es.
y el grueso, digamos, de de la masa internacional pasa ya a territorio vizcaíno y luego después sabemos que algunos estuvieron en Asturias, otros volvieron. En Eibar, por ejemplo, falleció Paul Drieu, un teniente, que también tenemos su foto también. Pero el grosso pasó ya a territorio vizcaíno. Uno de ellos núcleos importantes fue el batallón motorizado Europa, dentro del ejército vasco del Eusko Gudarostea, que en su mayoría lo formaban los internacionalistas que anteriormente, pues tanto Pierre Martel... De momento hemos identificado con documentación fidedigna Stoucha, Esther Silverberg. Estamos seguros de que va a haber más, pero no tenemos documentación, por tanto no podemos hablar sin documentación. Creemos que pueda haber más, yo estoy seguro, pero de momento no hay documentación al respecto. Se le ha olvidado a Aitzol comentar Eibar también. En Eibar hay una posición, la posición que se llama la belga, porque había unos belgas ahí con una ametralladora. Estamos investigando si estuvo Stoucha ahí, hablan de mujeres que estuvieron ahí, pero en el Gueta sí que hay una posición muy importante que se llamaba, de hecho, y actualmente también se le llama la belga. Y no hay que olvidar también que algunos de ellos fallecieron, obviamente, tal como ha comentado Aitzol, en Irún, en otros lugares, y otros muchos pasaron el puente internacional. Pasaron el puente. Algunos, tal como ha comentado Aitzol, siguieron, bueno, pues un poco el devenir de la guerra en Euskadi, y otros muchos pudieron pasar el puente internacional junto con otros milicianos vascos. Hay alguna historia muy espeluznante, muy impactante, de dos hermanos con una ametralladora, que estamos investigando quiénes eran, en el puente internacional justo al lado, aguantando para que todo el resto pasara por el puente internacional en los últimos días de Irún cayendo. Hay escenas heroicas que estamos investigando y a ver si podemos dar con nombres y apellidos y más información sobre esta gente, porque hay algunos pasajes casi heroicos, diría yo.